Dios te bendiga poderosa y grandemente en esta mañana. Reciba gloria, reciba honra, reciba alabanza. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, en este precioso día, Padre, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor, porque eres santo, 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 santo eres, Señor. Bien, Colosense 3, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo pues nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea al nombre del Señor Santo. Bien, en la actualidad muchas veces el cristiano acepta a Cristo, comienza a caminar con Él. Aparentemente se le ve una vida reflejada en Dios, una vida cambiada, una vida espléndida, una vida como Dios quiere que mande. Cambiada en su forma de hablar, su forma de expresar, su forma de dialogar, sus pensamientos, sus diálogos. Todo se ve y se nota diferente. Y eso es lo que nos dice el texto sagrado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas espirituales de Dios nos añade a nosotros una bendición. Y es de ahí donde nosotros siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Creador, en el Dios Todopoderoso. A pesar de las circunstancias, de las pruebas y las dificultades que muchas veces atravesamos durante el caminar diario de nuestra vida, siempre vamos a tener trompiezo. Y ahí es cuando nuestra fe, nuestra caminar con Cristo va a ser probado de una manera muy especial. Y muchas veces pues nosotros ahí volvemos atrás. Tenemos doble ciudadanía, la espiritual y la ciudadanía carnal. Gloria es el nombre del Señor. Y siempre nuestra mente es impulsada a caminar, a hacer lo malo, y aún así siguiendo con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis santos hermanos, que esta mañana he escogido este texto para poder analizar y poder pensar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué Dios nos quiere hablar? ¿Qué Dios nos quiere decir? Porque todo el mundo hoy en día se llama cristiano. Todo el mundo hoy en día se siente que está espiritual delante de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pero muchas veces con sus testimonios, con sus acciones, con sus pensamientos, da que decir, da que hablar. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros seamos unos cristianos intachables, que luchemos, que busquemos de Él día a día, mis santos hermanos. Por eso es que Dios nos habla en su palabra y nos enseña y nos dice, poned las cosas en arriba, en lo espiritual. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está sentado. Y eso como lo hacemos a través de la poderosa y eterna palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos motiva, el Espíritu Santo nos da esa fuerza, esa valentía para caminar y para poder desempeñar
un trabajo bien adelante de Dios, en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros talentos, intelecto, mis santos hermanos, porque muchas veces tenemos doble criterio, muchas veces tenemos doble personalidad, y eso tenemos que irlo paulatinamente destruyendo la carne para poder avanzar y para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice ahí, mis santos hermanos, si habéis resucitado, se prefiere a la traducción puesto. Una traducción puesto. En el significado literal del verbo es ser resucitado juntamente con Él en virtud de su unión con Cristo. Los creyentes pasaron en sentido espiritual por su muerte y resurrección en el momento de su conversión, mis santos hermanos. Ahora estamos vivos en Él, de tal manera que podemos entender verdaderas realidades y bendiciones espirituales que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene privilegio y la riqueza del reino celestial, todo lo cual está a nuestra disposición. Pablo llamó esto las cosas de arriba para entender en qué consiste sobre las cosas de arriba y cómo nosotros, mis santos hermanos, podemos agarrarnos de las cosas de arriba, de lo que Dios tiene para con nosotros. Romanos 6 y versículos 3 y 4. Vamos a leer qué nos dice ahí la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultura juntamente con Él para muerte por el bautismo, al fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Debemos de andar, debemos de caminar en vida nueva. Esto no se refiere al bautismo en agua. Pablo emplea una exposición, bautizado en un sentido metafórico, como diríamos, al descubrir una persona que está inmersa en su trabajo o que haya sido sometida a un bautismo de fuego para decir que experimentó ciertos problemas. Todos los cristianos, al depositar su fe para salvación en Él, han sido sumergidos en la persona del Cristo en un sentido espiritual. Así es, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña en Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar la cosa de arriba. Nosotros éramos muertos adelante de Dios, tanto física, tanto moral y tanto espiritual. Éramos muertos adelante de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Y eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Todo cristiano, al depositar su fe en Jesucristo, en Él ha sido sumergido en la persona de Cristo en un sentido espiritual, en un sentido que estamos enlazados con Él, mis santos hermanos. Es decir, unidos, identificados con Él, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. 1 Corintios 6, 17. Vamos a abrir la palabra de Dios a ver qué nos dice ahí, mis santos hermanos. 6, 17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es, mis santos hermanos. Estamos unidos, estamos enlazados con nuestro Señor Jesucristo. Somos un espíritu enlazado con Él. ¿Y por qué a veces tenemos pensamientos equivocados, pensamientos erróneos? Pensamos, hablamos, murmuramos
como las personas que están en el mundo. Que Dios nos libre y que Dios nos perdone, mis santos hermanos. Tenemos que caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo, siempre con la mirada hacia arriba, siempre con la mirada hacia el Creador. Así es, mis santos hermanos. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Para recalcar todavía más su enseñanza, Pablo afirma que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado, pero las relaciones ilícitas de los creyentes son reprensibles, en particular porque profanan a Jesucristo, con quien todos los creyentes son uno. Así es, mis santos hermanos. Espiritualmente con Cristo somos uno, y este cuerpo está consagrado hacia el Señor, y no podemos tener pensamientos inicuos que nos separan de la presencia de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde son las que nos va a llenar, donde son las cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros. Gálatas 2:20, vamos a ver la palabra de Dios que nos enseña en Gálatas 2:20, y dice así la poderosa y eterna palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así es, mis santos hermanos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gloria sea el nombre del Señor. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, mis santos hermanos, experimenta una participación espiritual en la crucificación de su Señor y en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Romanos 6 y versículos 2 y 6. Vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra del Señor. Romanos 6 y el versículo 2. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es. Romanos 6:2 dice la palabra de Dios. Esta expresión, mis santos hermanos, nos enseña y nos dice que nosotros hemos muerto el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a vivir nuevamente en el pecado si estamos con Cristo crucificado? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Puesto que estamos unidos por la fe con él, como lo simboliza el bautismo, su muerte y su sepultura se convierte en nuestra realidad, en la vida nueva. Esto es cierto si nosotros en Cristo morimos y fuimos sepultados con él, por lo cual también nos hemos unido con él en su resurrección. Nuestras vidas poseen una nueva calidad de carácter, un nuevo principio vital. Esto alude a la regeneración del creyente, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para la carne, sino que vivimos para el Creador, para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué muchas veces andamos aún arrastrando las cosas de la carne, aún haciendo lo malo adelante de Dios? Y eso es lo que Dios nos enseña, y eso es lo que Dios nos dice en su palabra, mis santos hermanos. Veamos el versículo 3 de Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Versículo 3:3. Analicemos, mis santos hermanos, ¿qué nos enseña ahí esa palabra de Dios? Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Gloria sea al nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria sea al nombre del Señor. Poderoso es el Señor en esta mañana. Aquí hay dos palabras que nos enseñan, mis santos hermanos. Una constituye una afirmación breve pero profunda de la importancia infinita de la redención del creyente, de la cual incluye lo siguiente: gloria sea el nombre del Señor. Así es. Primero, la seguridad del creyente en Cristo, quien cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. Así es, mis santos hermanos. ¿Quién llevó el pecado de todos nosotros? Fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, gloria sea el nombre del Señor, Dios se complace en nosotros, de darnos todos los beneficios que como un padre da a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, santos hermanos. Como el tercero, la seguridad futura del creyente en aquel a quien es la resurrección de vida eterna y es el único garante de la herencia del creyente en el cielo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro garante, mis santos hermanos. Así es. Cuarta, la participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo, el Verbo eterno. Nueva criatura es. Esto se describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. Así es, mis santos hermanos. Veamos Juan 3:3, que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo, mis santos hermanos, es recibir el perdón, recibir la gracia, recibir la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Nacer de nuevo, mis santos hermanos, es aceptar el sacrificio de Cristo, el bautismo de agua, el bautismo espiritual. Eso es nacer de nuevo. Y aún Nicodemo no comprendía esta palabra, no comprendía. Y el Señor le refuta, el Señor le dice: tú siendo maestro de Israel y no sabe esto. Así es, gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que andar, tenemos que caminar como Cristo caminó, mis santos hermanos, y no andar haciendo lo malo adelante de Dios. Es importante recalcar que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que caminar según los mandatos, según la misericordia de Dios, mis santos hermanos. Eso es importante, mis santos hermanos, tener una comunión con Dios, caminar bajo los preceptos, caminar bajo los mandatos de Dios, mis santos hermanos. Y eso nos ayuda a entender, mis santos hermanos, el propósito que Dios tiene para con nosotros, el propósito que Dios tiene para con nosotros, mis santos hermanos. Eso es importante conocer. Eso es importante conocer, mis santos hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, mis santos hermanos. Tenemos que tener un conocimiento de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, mis santos hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que nos dice caminar bajo la gracia de Dios, y no caminar como muchas veces nosotros caminamos, como muchas veces tenemos
diferentes pensamientos, diferentes ideas. Si debemos de caminar, si debemos de andar como Cristo anduvo, mis santos hermanos, es importante saber comprender, saber llevar la palabra de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y nos dice, mis santos hermanos. Gloria sea al nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña, nos habla y nos dice, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Gloria sea al nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Es importante que analicemos, es importante que nosotros meditemos, es importante que nosotros estemos en Él, pero con una vida diferente. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Como última frase para terminar este mensaje, lo tenemos ahí en el versículo 4, mis santos hermanos, versículo 4, cuando dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Algún día Cristo se va a manifestar con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros pues tenemos que manifestarnos con gloria, con Él, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos injertados en Él. Somos uno solo en Él. Dice Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. En su segunda venida, mis santos hermanos, Cristo se va a manifestar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se va a manifestar con nosotros? Porque nosotros estamos con Él. Vamos a ver qué nos dice un pasaje de la Sagrada Escritura que está en Apocalipsis 19:11. A ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria sea el nombre del Señor. Está hablando de Jesucristo, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a ayudar y es el que nos va a defender. El versículo 13 nos enseña y nos dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Versículos 15 y 16: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus mulos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señor. Eso es lo que nos dice, mis santos hermanos, el texto de Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es, mis santos hermanos. Es importante recalcar que todo creyente que es bautizado, con la sangre del Cordero, tiene que tener una nueva vida adelante de Dios. Tiene que caminar como Cristo caminó, mis santos hermanos. No tener doble discurso, no tener doble pensamiento, sino que nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Siempre tiene que caminar en Dios. Tiene que acordarse de dónde vino. Tiene que ver un cambio físico, cambio espiritualmente, mis santos hermanos, para poder lograr algún día la tierra prometida, para poder lograr algún día las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. No le canso más. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, y siempre aferrémonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.